esa inspiración. Se me facilita el hablar en público. No crea que es fácil. A mí me complica un poquito el tema de exponer, hablar en público, aunque quizás no lo parezca. Pero bueno, le doy la bienvenida. Muy buenas noches a todos, o buenos días si nos están viendo en otro horario. Antes de dar inicio, vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, una vez más, gracias por este día que nos has dado, por tu amor, por tu misericordia, por tu gran misericordia, Señor. Dios, gracias queremos darte por la vida y la salud que nos das. Gracias porque estamos aquí reunidos y dispuestos a escuchar tu palabra, porque tú traes una palabra el día de hoy. Quiero recibir tu palabra, queremos escuchar tu palabra. Quienes tengan necesidad, Dios, tú puedas suplir. Que seamos canal de bendición para sus vidas. Que seamos canal de bendición para aquel huérfano, aquella viuda, aquellos necesitados. Enséñanos, Señor, a dar con amor. Como tú te entregaste por nosotros, queremos entregarnos por amor a los demás, Padre. Así nos demandó tu palabra, queremos hacerlo en tu nombre, Jesús. Abrimos nuestro corazón a ti. Amén y amén. Quiero tomar una introducción antes de comenzar con la prédica. Lo que le he titulado, no es el título de la predicación, ya para que no vayan a ponerle arriba el título, sino que este pequeño testimonio, en lo personal, sucede que desde hace mucho tiempo me ha surgido la pregunta de la oración. ¿Por qué debo orar? ¿Cómo es la forma correcta de orar? ¿Dónde es el lugar indicado para orar? ¿O cuándo? Siempre he tenido esa pregunta. ¿Por qué debo orar? ¿Por qué usted tiene que orar? Quizá algunos ya tienen la respuesta, o quizá más teológica, o quizá más sencilla, no sé. Pero en lo personal, en mucho tiempo me cuestionaba por qué tengo que orar. Y sucede que en el trabajo, en una oportunidad se me acercó un compañero y me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres cristiano, pero tengo una pregunta. Uno, ¿por qué debe orar? Y me dejó pillo, me dejó así como, chuta, ¿qué le digo? No sé si le meto la Biblia y quizás desconozca algún pasaje bíblico. No sé, no se me ocurrió cómo responderle. Y en realidad lo dije, mira, orar es hablar con Dios. Y si tú hablas con Dios, yo creo que Él te va a escuchar. Y me dijo, ya, ok, pasó el tiempo. Y después se me acercó de nuevo el mismo compañero y me dijo, ¿sabes qué? Mira, tengo otra pregunta. ¿Por qué el pastor me dijo que tengo que orar en el nombre de Jesús? Pero he escuchado también a otros hermanos cuando oran, que oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no entendí. Entonces yo una vez más voy y digo, chuta, qué complicado. ¿Qué le digo ahora? ¿Cómo voy a responder ante su inquietud? Yo en realidad no, de verdad, me encontraba entre la espada y la pared. No sabía cómo responderle. Y yo lo que dije, mire, ¿sabe qué? Jesús le enseñó a sus discípulos, así deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Tal cual. Yo le dije, no se complique. Si quiere orar, diga, en el nombre de Jesús sello mi oración creyendo
que en el nombre de Jesús tengo toda autoridad. Amén, me dijo, ya, ok. ¿Pero por qué Padre? La Biblia dice que acerquémonos a Dios como Padre. Jesús nos dijo, nos acercamos a Dios como Padre. Y me dijo, ya, pero no importa si yo digo en el nombre de Jesús. Y yo le dije, no importa, ya eso es una oración de fe. Lo que usted debe tener es fe. Y fue terrible, hermano. De verdad fue terrible. Yo no sabía cómo responderle porque en realidad se me acercó una tercera vez, pero la tercera vez no le voy a hablar lo que me dijo porque de verdad después me empezó a hacer muchas otras preguntas. Que de verdad yo creo que aquí en este lugar, como yo, nos hemos preguntado muchas veces, hemos tenido inquietudes o preguntas acerca de la oración, ¿cierto? No, soy el único. Sí, todos hemos tenido dudas respecto a la oración. Entonces, quiero, sin más preámbulo, vamos de lleno al tema, que en realidad le he titulado la oración. No tiene mucha complejidad. Pero quiero que vayamos al libro de Lucas 6:12. Lucas 6:12. Y doy lectura. Dice Lucas 6:12. ¿Quiénes lean conmigo? Dice lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una vez más, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿De quién cree que estamos hablando? De Jesús. La historia anteriormente habla de los discípulos de Jesús, de los milagros de Jesús. Por lo tanto, este versículo abre paso nuevamente a lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Fue al monte a orar. ¿Y cuánto oró? Toda la noche. Entonces usted repita conmigo: oró toda la noche. Toda la noche. En Mateos capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículos 7 al 8. Dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros se las pidan. Una vez más doy lectura. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagan tal, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. ¿Qué necesidades tienes? Antes que se las pida. Entonces, cuando oramos a Dios, no usemos palabras repetitivas. Eso es lo que nos dice el versículo. ¿Me sigue? Entonces, en este punto, yo le he puesto: no finjas que estás bien. No finjas que estás bien. Porque si bien a veces repetimos de forma involuntaria, quizá el Padre Nuestro, en nuestra vida diaria, quizá en el trabajo, en la mañana nos levantamos temprano y decimos, bueno, quizás con un Padre Nuestro va a ser suficiente para que durante el día Dios me guarde, porque dice que Él guardará mi camino de cualquier peligro. Él me sacará de la tentación donde yo pueda estar siendo probado. Sin embargo, Jesús dijo,
vuestro Padre sabe qué cosas necesitas. Entonces, ¿por qué estamos fingiendo que estamos bien? Juan 17, 20 al 21. Juan 17, del 20 al 21. Juan 17, del 20 al 21. Dice lo siguiente. Esta es la oración de Jesús. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez más. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el momento donde en la oración de Jesús, previo a su entrega, previo a la crucifixión de Jesús, Él intercede, Él está orando específicamente por sus discípulos, pero hace un pequeño espacio donde hemos escuchado que dice, no solamente voy a orar por estos, sino por aquellos quienes van a creer a través de ellos. ¿Por qué? Porque verán que al ser yo uno con ellos, ellos también serán uno conmigo. Y así Jesús dice, Padre, dice, oh Padre, para que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Estoy explicando versículo por versículo, ¿ya? Juan 17, 20 al 21. Entonces Jesús intercede por nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque una vez más estábamos hablando de que el capítulo 17, Jesús empieza a orar por sus discípulos. Amén. Y luego hace este pequeño espacio donde dice, Señor, no solo quiero orar por ellos, sino también quiero orar por aquellos quienes van a creer a través de la palabra por medio de ellos. Amén. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Una vez más, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí podemos ver una necesidad de aprender. ¿Aprender a qué? A orar. Y aquí nos vamos de lleno. Como le decía al principio, muchas veces me preguntaba, ¿cómo debo orar? ¿Por qué debo orar? En algún momento, si usted fue inconverso o si fue cristiano desde cuna, tuvo que plantearse la pregunta de cómo debo orar o cuándo debo hacerlo. Pero aquí hemos visto los hechos de la vida de oración de Jesús en distintas situaciones, donde en particular le enseña a sus discípulos. En otra ocasión, donde
está pidiéndole a Dios por nosotros. Y en otra ocasión, donde los discípulos le dicen, enséñanos. ¿Cuánto pueden decir, enséñame a orar? Yo hasta hoy en día digo, Señor, necesito orar. Necesito aprender a orar. Yo no creo que yo estoy, como se dice en el lenguaje cristiano actual, yo no estoy titulado de la oración. Yo no fui graduado de la oración. Yo aún sigo aprendiendo a orar. Yo aún tengo necesidades, como la acabamos de mencionar en Lucas 11:1. Hay una necesidad presente en aquellos principalmente que son discípulos de Jesús, una necesidad de acercarse a Él con el fin, primero, de hacer lo que Jesús hizo, uno. Y segundo, en el caso de los discípulos, veían cómo Dios respondía ante todas las necesidades de la gente, y los discípulos se asombraban diciendo, yo honestamente lo ilustro de esta manera: si Juan, si Tomás, uno de sus discípulos, veía haciendo a Jesús milagro, si veía a Jesús caminando en el mar, si veía a Jesús sanando leprosos, si veía a Jesús multiplicando el pan, como discípulo yo debo hacerme la pregunta, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace el Maestro como para tener estos resultados en su vida? Porque ellos como judíos decían, ok, sabemos que hay un Dios, pero este Dios responde a algo. Este Dios está obrando, pero ellos no sabían cómo este Dios iba a obrar o iba a responderles. Cuando ellos ni siquiera se preguntaban, ¿cómo puedo yo hacer lo mismo que Dios hace? ¿Cómo puedo hacer lo que Dios hizo la creación? ¿Cómo yo puedo, no sé, comunicarme con Él? Le dejó las leyes, pero aún así no era suficiente. Le dejó preceptos, pero aún así no era suficiente. Entonces llegó Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo. Y al ver todas estas maravillas, los discípulos se asombraban. Y como leíamos recientemente, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y si yo me pregunto, ¿qué es la oración? Hablando con un sobrino, le dije, si tú tuvieses que describirme qué significa para ti la oración, si tú tienes que escribirme de forma sencilla, ¿qué significa orar para ti? Me dijo, bueno, orar es hablar con Dios. Y le dije, perfecto, no necesito nada más. Me dijo, y le repetí de nuevo, bueno, y si tengo que decirlo en términos prácticos, ¿qué significa orar? En términos prácticos, no su significado. Y me dijo, orar es hablar con Dios. Pero en términos prácticos, orar es practicar o ejercitar el habla con Dios. Y yo le dije, ok, me gustó, mejor me quedo con ese significado práctico. Yo no sé si usted cree, pero yo creo que la oración es el ejercicio de hablar con Dios. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Orar es ejercitar mi vida relacional con Dios. Por lo tanto, primer punto, los versículos que leíamos recién son los hechos de la vida de oración de Jesús. El punto 2, la relación directa que tengo yo con Dios, que es la práctica de la oración. Yo quiero hacerle un pequeño resumen de lo que fue el Antiguo y el Nuevo Testamento.
usted en ese entonces ha pensado si antiguamente existían libros o guías de cómo orar? ¿Se lo ha preguntado? Sea sincero. La pastora dice que no. Pastora Elena. Usted, si ha leído la Biblia, no quiero entrar en prejuicio, pero si lee o no la Biblia, aunque debiese como cristiano, ¿usted se ha preguntado si los apóstoles tenían guías de oración? ¿O si acaso tenían esas formas, es decir, la liturgia de cómo orar? ¿O si el apóstol Pablo tenía esta guía de cómo orar? ¿Tenía esa forma? No. No. ¿Por qué? Porque hemos visto la necesidad de aquellos hombres siendo discípulos de Jesús. Primero, discípulos de Jesús que tenían una necesidad de hacer lo que Él hacía. ¿Por qué? Porque en términos prácticos jamás vieron cómo orar. Ellos no entendían. Entonces, ¿qué pregunta les surgió? Señor, enséñanos, porque no sabemos cómo tú haces esos milagros. No sabemos cómo que tú tienes ese poder para multiplicar el pan y darle a 5,000 personas. Alimentarlas con tan solo 5 panes y 2 peces. Juan 17:1. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Una vez más, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Nótese que dijo el escritor, dice, levantando los ojos al cielo. Quiero meterle harto color aquí. ¿Por qué nosotros a veces tenemos que cerrar los ojos cuando oramos a Dios? Quizás se distrae. Está bien, me distraigo a veces también cuando oro con los ojos abiertos. Pero dice aquí el escritor, levantó sus ojos al cielo y le dijo: Padre. Yo no sé si usted se ha preguntado cuando su hijo se acerca a usted y habla, le dice: Padre, mamá, papá. No lo hace, ¿cierto? No creo que se acerque con los ojos cerrados. No creo que usted, cuando se acerca a su señora, a su marido, le hace: oye, amor, necesito que me hagas esto. No, no lo hace. Quiero meterle harto color aquí. ¿Por qué? Énfasis. Si estamos hablando de la relación directa con Dios, estoy hablando prácticamente de cómo yo me acerco a Dios, como una relación directa que tengo con Él mediante Jesús. Eso lo sabemos. Mediante Jesús tenemos acceso al Padre. Pero la oración es esa práctica que yo tengo de acercarme a Él y hablar con Él. Yo me acerco y le hablo. Pero por favor, hable con Él. Acérquese. Es una relación abierta y directa con Él. Mateo 6:6. Chuta, voy de allá para acá, pero... Mateo 6:6. Mateo 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más doy lectura, o si lo lee a mi espalda. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No voy a entrar en teología, pero aquí hace un gran énfasis de la importancia que cuando tú hablas con Dios personalmente, hay un lugar apropiado para que tú puedas acercarte a Él en intimidad y no tengas ningún problema para hablar de manera honesta, de manera abierta, que no tengas miedo o temor a que alguien te vaya a escuchar, pero que sí Dios te va a poner atención. Porque dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve, ¿a dónde? En lo secreto. Estamos esperando que haya liturgias, estamos esperando que haya formas de orar, estamos esperando a que haya un método de cómo yo puedo orar para que Dios me escuche. Pero a veces nos complicamos mucho en el buscar el cómo, cuando esta relación directa está en el término práctico, hacer. Verbo, hacer. Si tú quieres orar, como dice el pastor, ¿cómo aprendo a orar? Orando. Como yo hablo con mi hijo, como yo hablo con mi padre, cuando yo hablo con mi esposa, como cuando yo hablo con mi esposo, como cuando yo hablo con la vecina. Si yo quiero orar y hablar con Dios, puedes hacerlo. No te compliques en el método. Si eso no bíblico, arrodillarse. Si eso no bíblico, cerrar los ojos. No. Él te está diciendo, ¿quieres un lugar apropiado para que no te distraigas? Para que tú puedas orar de forma tranquila, sin miedo al que te escuchen, sin temor a lo que vayas a decir. Bueno, él dice, ok, entrado en tu aposento, entra a tu habitación, entra a la oficina con la puerta cerrada, entra en el lugar donde tú quieras, pero hazte el tiempo y dedica ese espacio exclusivamente para decirle, Señor, aquí estoy y este tiempo te lo dedico a ti. Con los ojos abiertos, la oficina tiene ventana, no me hago problema con cerrar la puerta y que los demás vean, pero voy a estar con los ojos abiertos. Sin embargo, voy a orar unos minutos antes de comenzar el trabajo. Antes de comenzar el día, quizás me voy a mi habitación y voy a orar y voy a decir, Señor, antes de comenzar este día, creo que tú estás conmigo, creo que tú me acompañarás el resto del día, creo que tú vas a librarme de todo mal, creo que tú me vas a guardar de todo mal, me vas a ayudar en tentación, me vas a ayudar en la prueba, pero yo dedico ese tiempo, consagro mi vida para comenzar el día. Consagro mi vida y dejo mi vida en las manos de Dios al comenzar el día. ¿Importa el lugar? No. Mientras tú lo dediques y no tengas problema para acercarte a Él, si el baño es un lugar indicado, lo puedes hacer. Si tu habitación es el lugar indicado, lo puedes hacer. Porque hay formas, no hay formas. Cuando tú hablas con tu esposo, tú te acercas a Él de forma libre. Cuando tú te acercas a tus hijos o los hijos a los padres, se acercan de forma libre, sin miedo al que dirá. Por eso le puse al segundo punto que esta oración, que este ejercicio práctico de hablar con Dios es una relación directa con Él. Es una relación directa. Y con esto paso al otro punto.
donde en lo personal debo admitirlo públicamente ante cámaras, que a veces pierdo ese deseo o esa sensación de hablar con Dios. Porque le soy honesto, a veces tengo ese deseo de querer hablar con Él, pero otras veces no tengo ganas. No sé si a quién le ha pasado. No creo que me haya pasado solamente a mí. Pero como creyente en Dios, me pasa que yo a veces tengo ganas de hablar y otras veces no. Tengo ese deseo de decirle, Señor, de verdad quiero consagrar mi vida antes de comenzar el día. Si me levanto a las 7 de la mañana, me levanto un cuarto para las 7 y oro 15 minutos. Pero a veces veo, el día anterior fui a jugar a la pelota, el día anterior fui a un cumpleaños, el día anterior tuve una salida y me acosté más tarde. Entonces aplacé el horario de despertar. ¿Y qué hice? Postergué la oración y dije, no, voy a entrar tarde al trabajo, mejor oro después, en otro momento. Lo aplazo. O quizá no quiero orar porque hay algo que yo sé que le desagrada a Dios y que yo estoy haciendo mal. ¿Cómo qué cosa? ¿Estás pecando? Estoy pecando. ¿Estoy practicando el pecado? ¿He cometido falta? ¿Le fallé a Dios? ¿He practicado el mal ejercicio del pecado? Dice Mateo 6:6. Perdón. Génesis 3:10. Génesis 3:10. Ahora hacemos el cambio. Atento arriba. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Un versículo muy popular y que generalmente se ocupa para este tipo de enseñanza cuando hemos pecado. Hemos notado que a través de la Biblia nos enseña que cada vez que oramos, que cada vez que pecamos, nos escondemos de Dios. Ahora, nadie puede esconderse de Dios, porque Dios está en todas partes. No voy a entrar en detalle. Pero cada vez que pecamos, me ha pasado que yo he mentido y digo, wow, Señor, en mi corazón digo, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho. Pero después vengo y llego acá a la iglesia, todo normal, todo tranquilo, pero hay algo que me inquieta, hay algo que no me deja tranquilo, hay algo que no me deja ser libre, o quizá hay algo que me acusa. ¿Qué te está acusando? ¿Estás ocultando algo? ¿Oculta algo de tus padres? ¿Oculta algo a tu señora, a tu esposo, a tus hijos? ¿Qué estás ocultando? Quizá a ellos le ocultas algo, pero mira, aquí dice, Adán escuchó la voz de Dios paseándose en el huerto y tuvo miedo porque estaba desnudo. Quizá esa es la misma condición espiritual que nosotros nos encontramos. Sí, digámoslo así, espiritual. Estamos nosotros aquí en este lugar. ¿Qué hiciste hoy día? ¿Estás siendo libre? ¿Eres libre de verdad para adorar, para orar, para abrir tu boca y decirle, chuta, no puedo orar, no puedo. Hay algo que hice que no me deja ser libre para abrir mis labios
y decirle, Señor, ¿sabes qué? En realidad he adulterado mi corazón. Ya quizá he robado en el trabajo. O quizá, como comúnmente, coloquialmente se dice, soy cagüinero, me ando metiendo en asuntos que no son míos. O quizás soy prejuicioso y he ofendido a alguien. ¿Qué hiciste hoy día? No sé. ¿Mentiste otra vez? ¿Estás consciente de esa mentira? ¿Estás? Wow. Mejor no sigamos. Hiciste algo malo. Algo malo que le desagradó a Dios. Tú como creyente estás consciente. Tú estás consciente de lo que has hecho. Pero sabes que estás inquieto y no eres libre completamente como para orar y decirle, ¿sabes qué, Señor? He cometido pecado. Como dijo Adán, esa sensación de escapismo que tenemos ante la presencia de Dios o esa sensación de culpa. ¿Por qué? Porque le hemos fallado y nosotros estamos conscientes. Y aún así, estando consciente con la palabra enfrente de nosotros, aún así voluntariamente decidimos pecar. Porque Dios no te pone en tentación. Cada quien es tentado por su propio deseo. Es decir, si tú dices, bueno, es que Dios me está probando y me está tentando, Dios no tienta a nadie. O tú te vas al lugar donde eres tentado y voluntariamente pecas, y voluntariamente vienes a la iglesia, pero involuntariamente no puedes abrir los labios, no puedes adorar, no puedes levantar tus manos, no puedes quebrantar tu vida, no puedes abrir tu corazón. ¿Y por qué? Porque hay algo oculto. Algo te inquieta, algo te está carcomiendo y algo te está diciendo, hey, no, me siento incómodo. Te están sintiendo incómodo. Me ha pasado. Me ha pasado mucho. Así como a Adán, me ha pasado a mí también. Sin embargo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, la ayunté al tiro. Dice lo siguiente. 1 de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire la solución que le da la Biblia. Léalo una vez más. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si tú confiesas tu mentira, Él es fiel y justo para perdonarte esa mentira y limpiarte de esa maldad. Si confiesas que has engañado a tu esposa, que has engañado a tus hijos, que has engañado a tu esposo, Él es fiel y justo para perdonarte y de limpiarte de esa maldad. Si confiesas que has mentido a tus padres, Él es fiel y justo para perdonarte esa mentira y de limpiarte de toda maldad. Si confiesas que has cometido, ¿cómo se le llama? Si has hecho movimientos truculentos en el trabajo, si estás pasando por alto algo en el trabajo que el jefe te está diciendo, mira, es que en realidad esto no lo anotes, hace como que no lo viste nomás, o no lo anoté nomás ya, no lo anotes. Eso es malo, es malo. Ya me voy al otro lugar más extremo para que no solamente los adultos, si los adolescentes, los jóvenes, los adolescentes, van al colegio y copian. Eso es malo. Eso es malo. Lo practiqué, pero sé que es malo.
lo practiqué, pero sé que es malo. Ahora, pero la Biblia me dijo, si confiesas, Proverbios 28:3 dice, 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado. ¿Qué ocultas? Si confiesas tu mentira, si confiesas tus malas prácticas, si confiesas que te has equivocado, si confiesas que tú has robado, has mentido, has visto y has codiciado a una mujer estando casado, has visto un hombre, lo has deseado. ¿Qué haces en tu mente? ¿Qué hace tu imaginación de esa mujer, de ese hombre? ¿Has hecho, que bíblicamente también dice, enfadar a tus hijos? ¿Los has hecho enojar? ¿Los provocas? ¿Los hijos desobedecen a los padres? ¿Le roban el vuelto? Lo dijeron el domingo. ¿Los hijos roban? Ahora, fuera de toda broma, ¿la mujer le roba a su marido? ¿El esposo le oculta algo a su mujer? ¿Ve? Quitémonos esa sensación de culpa. Quitémonos esa sensación de escapismo. Y volvámonos a Dios en oración. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Si me lo tira ahí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Has guardado la palabra de Dios? ¿Has guardado la palabra de Dios para no pecar contra Dios? Sabes que mentir está malo, pero tú mientes. Yo miento. ¿Has robado? ¿Qué has robado? Eso es pecado. Eso es pecado. Pero dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Has guardado la palabra de Dios para no pecar contra Dios? Una vez escuché a un hermano decir, no voy a decir el nombre de aquel hermano, pero dijo, no, es que si una mentira pequeña, hermano, se va a enojar mi señora, tampoco va a saberlo. ¿Es sano eso? ¿Es saludable eso? No lo mire como chiste. Véalo como si usted lo estuviese haciendo a Dios. Véalo como si usted estuviese haciéndole ese engaño, ese autoengaño, porque finalmente Dios conoce nuestro corazón. Le has fallado a tu esposa, le has fallado a tus hijos, le has fallado a tu empleador, le has fallado a tus amigos, le has fallado a tus hermanos. Pero has guardado la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Y soy enfático. ¿Qué has deseado en tu corazón? Mira, Él dijo, si confiesas tu pecado, yo soy tan fiel y yo soy tan justo que te voy a limpiar de esa maldad. Porque sí, es una maldad y está en tu corazón. Y el último versículo, Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo sé y confío que la palabra de Dios es mi lámpara. Yo sé
que la palabra de Dios es mi lámpara. Yo sé que la palabra de Dios a mi vida es lámpara. Para su vida, ¿es lámpara? Siempre nos han hecho esta pregunta. Pero, ¿qué hace una lámpara? Alumbra. ¿Pero qué alumbra? Donde hay oscuridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si queremos caminar y hay algo que a la luz no podemos verlo, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Una vez le dije a un compañero de trabajo, este era otro, era más joven. Yo le dije, mira, si hay algo que debes aprender, y que lo he dicho en varias oportunidades, no aquí, a él se lo dije, que si tú caminas en la vida y te tropiezas con esa piedra, si te tropiezas con esa piedra y te caes y luego te levantas sin la piedra en la mano, no aprendiste nada. ¿Por qué? Porque si tú caminas, una vez más vas a tropezar. Y me preguntó, ¿y cuál es la enseñanza? Yo le dije, esa es la enseñanza. Que si tú caminas y no te has fijado que la piedra que te hace tropezar la has quitado de tu camino, siempre te vas a caer. Siempre te vas a caer. Por eso cada vez que tú te caigas, debes levantarte con la piedra en la mano. Y me dijo, ahora entendí. Yo le dije, claro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, si yo quiero tomar decisiones, ¿qué está como guía? La palabra. La palabra. Si tú quieres tomar buenas decisiones, o quizá no estás seguro, pero quieres tomar una decisión a la luz de la palabra, yo creo, créame, honestamente, que puede tener una respuesta, pero no significa que necesariamente vayas a fracasar o que necesariamente vayas a recibir la respuesta que tú esperas. Quizá no es la respuesta que tú esperas, pero a la luz de la palabra te has equivocado y tú dices, ok, voy a corregir. ¿Por qué? Porque la misma palabra me enseña y me dice que es útil. Esto es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, pero también para corregir. Si tú has tomado decisiones que te has sentido frustrado y decepcionado como cristiano y sabes que le has fallado a Dios, te puedo prometer y asegurar que a la luz de la palabra, si te has equivocado, esta te va a corregir. Si tú confiesas tu pecado y no se lo ocultas a Dios, créeme que si tú lo confiesas, Él te va a perdonar. Te invito a ponerte de pie. Como lo había dicho, le había hecho mención al principio, este compañero que me tenía inquieto, respecto de la oración, yo llegué a la siguiente conclusión. Siempre va a haber alguien que te pregunte algo respecto de la oración. Yo dije, ok, espero que con esta respuesta le haya quedado claro. Le dije, bueno, Jesús nos enseñó, esto dice la Biblia,
muchas gracias. Pero aprendí que no solamente como él tenía dudas, yo también las tuve. Entonces la enseñanza para mí fue, ante una pregunta frecuente, una respuesta sencilla. Si yo tengo que orar, para aprender a orar, debo orar. No busques libros 50 formas de cómo orar. No busques el libro El éxito de la oración. No busques instructivos de cómo es que debo orar. Yo le invito a orar. Pero lo más importante de esta relación, de este ejercicio que yo quiero hacer, es que tú lo hagas de forma diaria. Es que tú digas todos los días: Señor, no hay nada oculto delante de ti. Tú conoces bien mi corazón. No quiero ocultarte nada. Quiero que guardes mi familia. Quiero que guardes mi vida de caer en mal. Sé que estoy en tus manos, pero camino confiado y seguro que tú vas por delante de mí, abriendo el paso, abriendo mi camino y librándome de todo adversario, librándome de toda maldad, librándome de cualquier peligro. Señor Jesús, escucha nuestra oración. Escucha mi oración, Señor. He pecado contra ti y solo contra ti he pecado, Señor. No quiero avergonzarme y huir, esconderme y ocultarte mi pecado. He pecado contra ti, pero quiero abrir mi vida, mi corazón, para que tu palabra corrija mis pasos, para que a la luz de tu palabra mi vida sea dirigida, para que a luz de tu palabra mis pasos sean dirigidos, para que a la luz de tu palabra mis decisiones sean afirmadas. Padre, pido en tu nombre, Jesús, que sanes cada alma herida por el pecado, Señor, que oculta, por esa alma que está afligida, que está reprimida, Señor, que el pecado le ha impedido abrir sus labios. Tú nos enseñas que no hay nada oculto delante de ti, que tú eres un Dios justo y bueno, fiel, y perdonas nuestras ofensas. Tú perdonas nuestro pecado. No te vamos a ocultar nada, Señor. No quiero ocultarte nada. Todo está puesto en tus manos. Mi vida, mi familia, mi trabajo, mis hijos. Dios, te doy gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la comunidad de la fe. Gracias por la familia de la fe. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú nos das vida. Nos diste vida y salvación. Padre, hoy pido también que traigas consuelo a aquellos quienes están afligidos, quienes tengan sed de justicia, sean saciados, Señor. Quienes tengan hambre, que tengan el pan para comer, que tengan tu palabra para comer. El afligido tenga consuelo, Padre. El que tenga necesidad, tú, Jesús, seas suficiente. Que para su vida tú seas suficiente. Que para su vida tú seas suficiente. No ocultamos nada delante de ti. No te ocultaré nada, Señor. Así como tu pueblo, hoy abrimos nuestro corazón. Hoy abro mi corazón, Señor. Y solo a ti
para que tú abras, Señor, camino en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, tú estés presente, en medio de la aflicción, tú estés presente, en medio de la situación difícil, tú estés presente, Señor. ¿Cómo debemos orar? No lo sé, pero solo tu Espíritu sabe la necesidad que tenemos en nosotros y Él es el que intercede para saber cómo orar, porque cómo orar no sabemos, cómo conviene no lo sabemos, solo tú lo sabes. Espíritu Santo, intercede por mi vida en este momento, aquí y ahora, Señor. Hoy te abrimos nuestro corazón. Hoy las cadenas se rompen porque tu Espíritu rompe las cadenas, Señor. En tu nombre, Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén.